Hola, hola y hola. Buen día, o buenas tardes, o buenas noches. No sé en qué momento estás, así que te voy a saludar mejor, acorde a algo que no tiene tiempo, sino desde el eterno y desde esa eternidad que Él, como dice Eclesiastés, ha colocado en nuestro corazón. La paz y la gracia de nuestro amado dueño esté en tu vida. Y que su Santo Espíritu esté conectándonos a través de este encuentro a una enseñanza maravillosa y especialmente en la capacitación de un arte muy especial, un arte celestial que está en el alma de todos los seres humanos. Es parte de esa chispa divina que nosotros está y es eso que hoy anda muy en boga en la boca de muchos capacitadores y es la resiliencia. Por ende, quiero que en esta semana llamada Semana Beshalach, nos preparemos para este Shabbat que viene. El próximo séptimo día es muy especial. Es el sábado del cántico poderoso que tiene la fe, que permite que todo pueda ser posible. Por ende, quiero invitarte a que podamos en este momento meditar en las Escrituras. Así que vamos directamente a ir a cosas que yo he preparado para que juntos miremos esta resiliencia o el arte divino para situaciones límites. Justamente en lo que estamos considerando en Éxodo 14, vamos a notar que Dios siempre guía a sus escogidos a callejones sin salidas para probarlos. ¿Qué significa que Él quiera guiar a sus escogidos para probarlos? Bueno, desde la mentalidad religiosa pareciera ser que abunda una interpretación muy infantil y por lo tanto muy errada de esto de que Dios prueba, porque da la sensación de un Dios que no tiene conocimiento de lo que hay en el corazón del hombre, o de lo que se esconde las potencialidades de un ser humano, un Dios que ignorase qué puede decidir o qué irá a hacer el hombre ante una circunstancia. Esto es totalmente errado. El eterno, el verdadero Dios, aquel que usted y yo estamos día a día buscando, conoce nuestro interior mucho mejor que nosotros mismos. Y es por eso que nos lleva a callejones sin salidas para probarnos quiénes somos, no para ver Él si tú eres capaz de algo, sino para que tú te asombres en las capacidades que se van desarrollando en tu vida a lo largo de ese proceso de etapas en donde Él te va siempre promocionando. Porque la idea de aquel que está en comunión con su fuente es que en el proceso de peregrinar la vida, la fe que Él nos ha otorgado, que es un don celestial, no viene de ninguna manera dado por los hombres, sino que es un regalo del cielo. Bien, la fe nos lleve a madurar esas potencialidades para que en ciertas circunstancias notemos que somos nosotros los que provocamos el milagro. Sí, nosotros somos los productores de pruebas de lo que Él es capaz de hacer a través de nosotros. Por lo tanto, quiero invitarlos a Primera de Corintios. Vamos a ir ya mismo a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 12, y voy a leer desde la versión Navarra el texto de la siguiente manera. No quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos cruzaron el mar, y para unirse a Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. Pero la mayoría de ellos no agradó a Dios, puesto que cayeron muertos en el desierto. Estas cosas sucedieron como en figura para nosotros, para que no codiciemos lo malo como lo codiciaron ellos, y no os hagáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantaron para divertirse. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y murieron en un solo día 23,000. Ni tentemos al Eterno, como lo tentaron algunos de ellos y perecieron víctimas de la serpiente. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron a manos de los exterminadores. Todas estas cosas le sucedían como en figura y en realidad fueron escritas para
para el escarmiento nuestro, para quienes hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Por tanto, el que piense estar en pie, que tenga cuidado de no caer. Y en esto es donde quisiera yo que trabajáramos dos ámbitos. Lo que ayer veíamos en Éxodo 14, desde el 1 al 14, que lo vamos ahora mismo a leer, y también considerar lo que hoy nos toca ver en la misma secuencia, en el mismo evento de un pueblo que está frente al Mar Rojo y que tiene atrás a su enemigo, al oponente, en este caso representado en la figura del faraón y todos sus oficiales y todo su ejército. Éxodo 14, versículo 1 al 14, lo leemos juntos y dice de esta manera: El Eterno habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que se vuelvan y acampen junto a Pi Hahirot, entre Migdal y el mar, frente a Baal Zephón. Frente a este lugar acamparéis de cara al mar. El faraón pensará de los hijos de Israel: andan perdidos por el país y el desierto les cierra el paso. Yo endureceré el corazón del faraón y los perseguirá y manifestaré mi gloria a costa del faraón y de su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Eterno. Y así lo hicieron. Cuando anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, se mudó el corazón del faraón y el de sus servidores en contra del pueblo, y dijeron: ¿qué hemos hecho dejando salir a Israel de nuestra servidumbre? Entonces hizo uncir sus carros y reunió consigo a su pueblo, tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto con sus correspondientes guerreros. El Eterno endureció el corazón del faraón, el rey de Egipto, el cual persiguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel salían con aire de triunfo. Los egipcios lo persiguieron todos, los caballos, los carros del faraón, los jinetes y el ejército le dieron alcance cuando acampaban junto a Pihahirot frente a Baal Zephón. El faraón estaba cerca cuando los hijos de Israel alzaron la vista y vieron que los egipcios seguían tras ellos. Entonces los hijos de Israel temieron mucho y clamaron al Señor y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos hayas traído a morir aquí en este desierto? ¿Qué has hecho con nosotros sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te decíamos allí en Egipto? Déjanos, continuaremos sirviendo a los egipcios. ¿Es preferible servir a los egipcios que morir en el desierto? Moisés respondió al pueblo: no teman, manténganse firmes y verán la salvación que el Eterno les concederá hoy, porque los egipcios que ahora ven no lo volverán a ver jamás. El Eterno peleará por ustedes y ustedes podrán estar tranquilos. Te invito a considerar el 21 al 23. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor, mediante un viento solano que sopló toda la noche, empujó el mar hasta que se secó y se dividieron las aguas. Los hijos de Israel entraron por medio del mar como por lo seco, y las aguas formaban como una muralla tanto a la derecha como a la izquierda. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos del faraón, los carros y los guerreros, entrando tras ellos hasta el medio del mar. Vamos a saltear los pasajes, vamos a ir al 27, vamos a leer desde el 27 al 31. Extendió Moisés su mano sobre el mar, y éste volvió a su estado habitual al rayar el día. Los egipcios, al huir, se encontraron con las aguas, y así el Eterno precipitó a los egipcios al medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y los guerreros de todo el ejército del faraón que habían entrado tras ellos en el mar. No escapó ni uno solo. Los hijos de Israel pasaron por el medio del mar como por lo seco, y las aguas formaban como una muralla a la derecha y a la izquierda. Así el Eterno salvó aquel día a Israel de la mano de los egipcios, e Israel pudo ver a los egipcios muertos a la orilla del mar. Israel vio así la mano poderosa con la que el Eterno trató a Egipto, y el pueblo temió al Eterno y creyó en el Eterno.
y también en Moisés, su siervo. Dios guía a sus escogidos a callejones sin salida para una sola cosa, probarlos. Y acá es donde te quiero hacer una consulta. ¿Estás con problemas? Y te respondo así de alegre, estupendo, porque cada milagro en la Biblia se inició con una dificultad. También podemos ver en la historia que cada persona millonaria que hoy se destaca en la revista Forbes sufrió primero terribles reveses. De igual manera, cada persona que ha obtenido un gran logro en la vida, ya sea en el deporte, en la fama del cine, en la TV, en las artes, en la política, seguro que si lees su biografía, notarás que sufrió antes alguna terrible derrota y quizás una serie de fracasos. Y es que el éxito es directamente proporcional a las contrariedades que lo precedieron. Recuerda este paradigma, anótalo. El éxito es directamente proporcional a las contrariedades que lo precedieron. Nosotros vemos aquí en el versículo 3 que hay algo bien claro de parte de nuestro Eterno. Y lo vamos a decir así: mientras marchas, habrá siempre callejones que se te cierran. Siempre que la vida te encuentre peregrinando derecho, adelante y hacia arriba, que a la larga es la dinámica propia de la vida humana, te va a enfrentar permanentemente con desafíos que son simplemente para hacernos crecer, para que podamos tomar conciencia de la esencia que hay en nosotros y desde esa esencia también concientizarnos del potencial que en la misma se encuentra para que lleguemos a hacer actos plenos de luz. El Eterno, nuestro Dios, permite que el mentiroso, como se reconoce en las escrituras mesiánicas al oponente, te ponga en situaciones donde tú no sabes qué hacer. Pero es justamente allí donde el diablo, que significa el engañador, nos guía, que Yahvé quiere mostrar su poder y su gloria a través de esa historia que te está permitiendo vivir. Sí, tu historia es una vasija para que la gloria del Eterno se manifieste y su nombre sea santificado por medio del cumplimiento de su propósito en tu vida. Mientras marchas, siempre habrá callejones que se cierran. Vemos en el versículo 2 y el versículo 3 una orden divina. El Eterno ordenó al pueblo de Israel que dieran la vuelta y acamparan delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia lo que es Baal-Zephón. Es decir que, si miras bien el mapa, quedaron en una especie de callejón sin salida. Habían salido de Gosén, acamparon un momento en Sucot, donde dice que no alcanzó la masa a leudarse, ahí hay un milagro maravilloso. Hay una primera evidencia de un milagro que lo explicaré en otro momento, pero luego, cuando llegan aquí, cuando dan la vuelta, cuando acampa delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, ellos quedaron conectados, alineados a un callejón sin salida. Por favor, comienza ahora con más razón a abrir tu corazón para que se implante esta semilla lumínica. Como ves allí, en la foto está la playa de Nuweiba, donde los arqueólogos han encontrado mucha evidencia de que es el lugar donde acamparon los israelitas antes de cruzar el Mar Rojo. Sí, allí en el Golfo de lo que hoy se conoce como el Golfo de Aqaba. Y siempre me he preguntado cómo la columna de fuego que aquí vemos pudo detener a los egipcios en la noche. Ellos podrían haber dado un rodeo a esa columna, porque era una columna, pero no. Si ustedes ven lo que yo veo en la imagen satelital, notamos que los cerros eran demasiado pronunciados para que ellos pudieran dar la vuelta. Es decir, quedaron realmente ellos en un callejón sin salida. El problema es que Israel no tenía esa cosmovisión. Así pues, estaban en Pi-Hahirot. Yo necesito que entiendas el significado, porque los significados de los lugares, los significados hebreos tienen mucha connotación, mucha codificación de enseñanza.
Pija significa lugar del torbellino. Pija también se puede traducir como el lugar de la autosuficiencia. Y aquí nos hacemos nosotros el lujo de detenernos a meditar. Respiramos profundo y nos damos cuenta que cada vez que nosotros, como lo dije en el aula del sábado pasado, creemos que hay cosas que podemos hacer solo, que no necesitamos la ayuda de otros y específicamente no necesitamos la ayuda del gran otro, del absolutamente otro, de aquel que siendo Ein Sof, el infinito, como luz infinita o Ein Sof, se quiere manifestar en nuestras vidas como nuestro Abba. Bien, cuando yo no necesito la instrucción de mi Abba, soy un autosuficiente. Cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera, muestro que esa autosuficiencia en realidad viene de un elemento o de una estructura, una maquinaria anti-Mashiach, que es el ego. Y cuando mi autosuficiencia egoica obviamente se manifiesta, inmediatamente yo mismo ocasiono torbellinos, es decir, hago que mis circunstancias se vuelvan más negativas de lo que en realidad son. Y mi manera de pensar se convierte en el arma destructiva del propósito que se esconde en mi alma. Veamos un poquito esto. Aquí tenemos al faraón. En Pija había un templo por el cual se invocaba al dios Ra. Faraón, en lo que se conoce como el mes de Iyar dentro del calendario hebreo, celebraba, hacía peregrinaciones por medio de un buey, de un toro, y ese toro se llamaba el toro Apis, y así se invocaba la fuerza de todos los dioses a través de Ra. ¿Para qué? Para alinear todo el cosmos y tener fertilidad y mucha abundancia en las cosechas y dominar o imperar sobre la economía del mundo. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pija entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón, delante de él acamparé junto al mar. Atención con esto. Ahí le presento al faraón tomando al buey Apis, uniéndose al buey Apis y declarando por esta invocación a la fuerza de Sitra Ra, que desde Egipto todas las fuerzas de Sitra Ra podían dominar el planeta, haciendo que esa estructura llamada ego en cada uno de aquellos donde este imperio poseía dominio, que esa estructura llamada ego, decía, sea el portal para que el Hasatán tuviera realmente potestad sobre las naciones. Si miramos con atención, yo les estoy mostrando en este momento la imagen misma de lo que sería ese ídolo llamado Baal Sifón. Mírenlo con atención porque ese ídolo sigue siendo así y tal cual adorado hoy a través de las sectas esotéricas y particularmente de las sectas más piramidales que dominan lo económico y político del mundo. Es decir, que lo que hacía Faraón no ha dejado de hacerse. Esta invocación, este contacto, este pactar con fuerzas del Sitra Ra sigue siendo hoy por medio de aquellos que dominan las naciones. Baal Zephón era este dios, el dios de esa región llamada Etam. Etam significa la guarida de las bestias salvajes. O sea que Baal Zephón es uno de los nombres que las fuerzas del Sitra Ra toman para poder lograr que a través de la estructura llamada el ego, todo lo que en la Biblia se denomina los demonios y particularmente los espíritus del mundo, puedan hacer que las almas humanas se mantengan en una masa llena de ignorancia que, guiada, con mala intención obviamente, pero manipulada entonces con una intención muy mala desde las autoridades o la élite del establishment, siempre está en esclavitud, es decir, sudando a desmanes, sudando, ensangrentándose en su trabajo, derramando energía vital, dejando su sangre en esta tierra sin manifestar su propósito. Baal Zephón era el título que significa el señor del tifón. Y si lo relacionamos con lo que expliqué anteriormente, cuando tu ego en forma autosuficiente quiere hacer las cosas,
Ese torbellino de ideas negativas que se conforman en tu alma se convierte en el trono especial para las fuerzas del otro lado. Sitra Ra significa el otro lado. Y cuando las fuerzas del otro lado encuentran un trono donde puedan poner a su máxima jerarquía, ese ego realmente es el peligroso. Como verás desde la Torá, el Satán más peligroso, por lo tanto el faraón más opresor, es tu ego, llevándote a una autosuficiencia que hace que tus circunstancias negativas se conviertan dentro tuyo en sufrimiento, en un torbellino de ideas negativas, pesimistas, que se convierten en el trono perfecto para estas fuerzas. Y esto es lo que hoy me gusta a mí venir a ti y pedirte que pienses. Volvamos a esto que versículo 2, versículo 3 nos habla. Siempre que estés marchando, habrá callejones que se cierran. Y hoy mismo la psicología sostiene que las situaciones límites revelan el verdadero carácter del ser humano que las está viviendo. Las situaciones límites revelan el verdadero carácter que en la cotidianeidad de los días puede disfrazarse y pasar desapercibido. Hay un carácter que los escogidos tenemos que demostrar, el carácter mesiánico, es decir, el carácter de gente que está aprendiendo la instrucción del Eterno para desde esa instrucción adquirir la sabiduría que hay en ella y con esa sabiduría, manejando las emociones, tener acciones de transformación. Yo diría, acciones de reparación que transforman el mundo. Mar Rojo allí es la traducción incorrecta, y lo he explicado en mi blog, y ayer te dejé a los que están estudiando conmigo el enlace para que veas esta curiosidad. La incorrecta traducción de la expresión hebrea que aparece en la escritura, que es Yansov. Yansov o Yansuf, también es otra forma de pronunciarlo en nuestro idioma, significa en realidad mar de juncos, no mar rojo. Es el lugar de los juncos y por lo tanto también Yansuf se traduce como el lugar de las vacilaciones. Ustedes saben lo que es un junco. Es una caña que puede ser maniada por el viento, es decir, hoy se inclina para un lado, mañana se inclina para el otro. Y este es el problema de una persona autosuficiente. El autosuficiente parece determinado a hacer las cosas, pero en realidad por dentro el torbellino de ideas pesimistas que lo lleva a creer que esa aflicción que está pasando es una fatalidad y por lo tanto está sufriendo, también lo lleva a vacilar. Y cada vez que hay vacilación en el alma humana, no hay alineación con todas las fuerzas que controlan el universo y que permiten que se abran portales para que en esa circunstancia de aflicción también se encuentre la salida de la misma en forma exitosa. Es más fácil sacar a la gente de la esclavitud que sacar la esclavitud de la mente de la gente. Esta frase mía la digo por la experiencia que tengo en los años en donde he intentado siempre guiar a las personas a que ejerzan su libre albedrío para que las cadenas interiores, las cavernas y jaulas mentales que ellas mismas han producido a través de la enseñanza reptiliana, no sean más su atadura, su amarre. Pero no, las personas les gusta emocionalmente vivir exteriormente la mística de la propuesta que, por ejemplo, de mi boca sale, pero no logran hacer que su propia alma, como maestro celestial, los lleve a dejar la esclavitud mental, la esclavitud emocional. Y tarde o temprano apostatan, es decir, se salen del camino. Aunque cuando se salen creen y aseguran que siguen en el camino, pero siempre están en el sentido contrario. Las preguntas que salieron en medio de esta protesta revelaron lo que esta gente tenía: baja estima y falta de fe. Cuidado que aquí aparece una enseñanza fuerte. Toda persona autosuficiente sí o sí muestra esa actitud porque en realidad tiene una muy baja estima y por supuesto no conoce lo que es el don de Dios maravilloso que hace que todo sea posible, la fe misma. Esto es lo que representa Pijajirot.
es la experiencia de vacilación, el dudar, el tener todas las preguntas y mantenerse cerrado en que nadie se las puede responder. El temor a lo desconocido es cuando tenés, desde tu propia expresión, miles de preguntas escritas en tu cuaderno, pero nadie, según tu propia cosmovisión, que te la pueda responder. Eso es Pijajirot. Pijajirot es un lugar del alma donde el ego, desde la baja autoestima, genera una cáscara, una clipa espantosa que es la autosuficiencia, que es lo que lleva a que la persona sea pesimista y siempre esté dudando de todo, y particularmente de la mayor autoridad de todas, que es nuestra fuente, el eterno nuestro Dios. Moisés recibió por revelación que hay una hora para orar, pero también hay otro momento para marchar. Y está en esa pregunta que el Eterno le hace. ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué significa eso? Que no siempre la oración es señal de fe. Hay mucha gente que dice que está horas en plegaria, en oración, en rezos, pero pasan sus días en el mismo fracaso de estar encerrado, no solamente en la misma zona de confort, sino en los torbellinos que su mente genera por las aflicciones de esa zona de confort. Se acostumbran a la misma aflicción, creyendo que es la marca que Dios le ha dado para mostrar que su fe está allí, en esa vida de oración que lleva. La oración, muchas veces, es un elemento que expresa incredulidad. La oración, en otras ocasiones, es un instrumento que enmascara los miedos. Por eso hay tantas oraciones que no son respondidas por el Eterno, porque no siempre la oración es señal de fe. Esta es la revelación que también viene en esta hora. Hay un tiempo para orar, pero hay un tiempo para hacer las cosas. El Eterno estaba diciendo, no sigas pidiéndome. Lo que yo sé que tengo que hacer, ya no lo pidas. Solo dile a ese pueblo que marche. Y esto es lo que, la actitud correcta en la diaria cotidianidad, perdón la redundancia, en mi diario vivir, en tu diario vivir. La actitud correcta es ir y hacer, sabiendo que si no eres autosuficiente y has en el momento oportuno pedido la ayuda, diciéndole al Eterno, necesito que esto que voy a hacer tenga tu presencia, cuando tú estés marchando, se estará manifestando el milagro. Vencer las vacilaciones y tomar la decisión de fe para darle ocasión al Espíritu Santo de soplar y abrir camino, esa es la actitud correcta. Vence toda vacilación, ora lo que debes orar, pero sin dudas y sin miedo. No uses la oración para enmascarar miedo y entonces detener tu marcha. Sal con esa decisión festiva de que tu fe se va a mostrar desde esa fuerza que te da el mismo espíritu que sopla en tu interior, y ese espíritu que sopla en tu interior estará abriendo tu camino. Nada imposible para Dios. Fue la expresión del ángel servidor que traía la buena noticia a Miriam allí en Nazaret, la noticia de que ella, por su fe, había sido escogida en la justicia divina para ser la vasija de la simiente de la mujer prometida en Génesis 3:15. Y hoy te dice el Eterno lo mismo, mientras tú estás conmigo mirando ese mar que parece que no se abre, ese obstáculo que pareciera ser que esta vez sí te lleva a la fatalidad. No es así, porque no hay nada imposible para Dios. Y desde esta frase quiero que vayamos ya entonces buscando el cierre de este encuentro. Cuando atravesamos una situación límite, siempre descubrimos de repente que poseemos un potencial desconocido, que normalmente nunca hubiéramos activado, y que a partir de ese conocimiento del potencial que se empieza a manifestar en nuestra mente, en nuestras emociones, y que nos motiva a impulsarnos, a arriesgarnos, a caer en un supuesto pozo sin fin, pero que nos llevará al país de las maravillas. En ese instante ya ocurren los milagros. Y allí es donde se revela esa fuerza fuera de lo común que el Eterno sabe que está en tu interior ya desarrolladas y que ya tienen la capacidad de manifestar el para qué has venido. Eso significa que Dios prueba a sus escogidos. Así que mientras marcha, acuérdate que el Eterno pelea por ti, como lo establece el versículo 13 y 18 que hemos leído. De 13 al 18 vemos que el Eterno es el que pelea la batalla siempre y cuando su pueblo, su escogido,
su hija o hijo primogénitos, estén dispuestos y muy disponibles a solo marchar, a no detener la inercia de la peregrinación, ir derecho, adelante y hacia arriba. Y aquí aparece la definición de resiliencia. Para los que me han preguntado muchas veces a través de correos o de mensajes de WhatsApp, resiliencia es la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarse e inclusive ser transformado por ellas, y yo agrego algo más, ser reparador desde ellas. Tu resiliencia es la que permite el Tikkun Olam, es decir, la reparación y transformación de este mundo. Y dije que íbamos a ir terminando y quiero terminar con esta frase. Si Dios te lleva al borde del Mar Rojo, atención con eso, es justamente para mostrarte cómo en medio de él te va a abrir el camino. No es para abandonarte, no es para dejarte olvidado. Cuando él está llevándote al Mar Rojo, y aquí vuelvo yo, es porque justamente te quiere mostrar que el camino que has decidido recorrer junto a él todavía tiene tantas cosas por adquirir que no te tienes que dar jamás ese falso lujo que quiere la fuerza del Sitra Ra que te des. Detenerte, quejarte, hacerte las 1000 preguntas que todas se reducen en un porqué, la pregunta más rebelde que tiene el ser humano contra el cielo y contra su propósito. Yo quería hoy compartirte esta enseñanza para que la disfrutes, para que la puedas compartir con otros, pero para que te quedes todo el día meditando en esto, porque la resiliencia es muy necesaria para que así se dé esa correcta restricción y desde la restricción se dé la alineación. ¿Se acuerdan que esta semana son las dos disciplinas? Restricción, que permite alineación. Restricción es esto, saber que si soy resiliente, no tengo por qué dar lugar al torbellino de ideas pesimistas que me hacen, que alimentan la baja autoestima. Por el contrario, soy hijo primogénito del Eterno y para mi Abba no hay nada imposible. Por lo tanto, tampoco nada es imposible para aquel que cree. Los dejo considerando todo esto en todo el día. Sé que te va a llenar el corazón. Shalom. La gracia que sobrepasa tu entendimiento guarde tu corazón y también tus pensamientos en Yeshua HaMashiach, nuestro maestro en este encuentro.